Tenemos un nuevo Launchpad en Binance de la moneda Open Campus. Muchos no lo saben, pero este tipo de oportunidades son buenísimas para hacer dinero. Y es que para quien todavía no lo sabe, un Launchpad es básicamente un sistema donde podemos comprar una criptomoneda en un precio demasiado económico antes de que el exchange liste la moneda en su plataforma. En pantalla tengo un ejemplo del Launchpad anterior llamado Space ID, donde esta criptomoneda se estuvo vendiendo por 0.025 céntimos de dólar. Una vez que Binance listó esta criptomoneda, subió de una forma tan increíble que alcanzó los $2.50. Si alguien compró $10 en esta criptomoneda y logró venderla acá arriba o cerca de este precio, logró aumentar su dinero por 100. Para ser más claros, una persona que haya gastado $10 comprando esta criptomoneda compró 400 monedas y si logró venderlas a $2.50 obtuvo una ganancia de $1000. Si esta misma persona no logró vender sus criptomonedas y el precio comenzó a regresarse como usualmente puede pasar, podemos ver que cada una de estas velitas es un día. Durante todos estos días el precio de la criptomoneda se estabilizó en esta zona. Si la misma persona con sus 400 monedas las logró vender a tan solo medio dólar, consiguió llevarse $200. Incluso son catalogados como una de las formas más fáciles de hacer dinero con criptomonedas. En todos los Launchpad las ganancias son prácticamente parecidas. Incluso en el último Launchpad de BitGet nos fue bastante bien, pero no puedo decirte cuánto he ganado porque no me gustaría sonar arrogante, ya que hay personas que se encargan de dejar malos comentarios y estoy evitando en lo posible que ese tipo de cosas pasen. Lo que sí puedo hacer es mostrarte en 3 sencillos pasos cómo tú puedes participar en este Launchpad y ser el protagonista de estas ganancias. El primer paso es tener una cuenta en Binance desde la computadora o desde el celular y además hacer la verificación calle C. En la descripción tienes un enlace con beneficio para registrarte. Si te registras con ese enlace y haces un depósito de $50, vas a recibir un cupón de $100 para que no tengas que pagar comisiones en Binance. El paso 2 es tener BNB. Para entrar en este Launchpad solo necesitamos 0.1 en BNB. Si le pregunto a Google cuánto es eso, me dice que es aproximadamente $33. Si tienes criptomonedas en otras billeteras, las puedes enviar hasta Binance gracias a la opción de depositar. Puede ser cualquiera de las que se encuentre en esta lista. Y además recuerda tener cuidado con la red que vayas a utilizar para que no se pierdan tus criptomonedas. Si ya tienes criptomonedas aquí en tu cuenta de Binance, puedes usar en la parte superior la opción de trading y luego Binance Convert. En la parte superior he seleccionado USDT y en la parte inferior BNB para cambiar USDT por BNB. Otra opción es venir en la parte superior en trading y luego a Spot. Del lado derecho buscamos la moneda BNB contra el par USDT. Se nos abre la gráfica y en la parte inferior podemos hacer el intercambio. En este caso quiero comprar BNB, así que voy a marcar la opción de mercado para que el intercambio se ejecute de una vez. Así que para este video planeo usar $561 para hacer un experimento. Con esta cantidad toda la comunidad va a poder saber de forma transparente cuántas criptomonedas me da Binance. Si estos temas te gustan, te invito a suscribirte al canal. Esto no significa que me van a dar $560 en esta moneda del Launchpad, ya que desde el 22 de abril hasta el 28 de abril, durante estos 5 días Binance va analizando todas las cuentas para mirar cuántos BNB hay para el Launchpad. Lo que sí es seguro es que con tan solo 0.1 en BNB vamos a estar dentro del Launchpad, pero entre más cantidad de BNB haya en nuestra cuenta, más monedas del Launchpad nos corresponden. Tus monedas BNB pueden estar en cualquier parte de Binance generando ganancias, como por ejemplo en el balance de la cuenta del Launchpool, como es mi caso, donde en un video anterior te mostré cómo ganar esta criptomoneda durante 40 días. En la parte inferior izquierda tengo esta cantidad de monedas BNB para generarme ganancias. No las voy a sacar de aquí, así que con esos BNB que acabo de comprar, que son 1.68 BNB más los que ya tenía en mi cuenta, es un total de 2 BNB
0.07, que representan casi $690. Todavía no se ven reflejados aquí porque esto se actualiza a las 22:30, pero con esta cantidad vamos a hacer este experimento y en un siguiente video vamos a analizar cuántas criptomonedas me han tocado de este Launchpad. Si hasta aquí el video te ha gustado, entonces me acabo de ganar un me gusta. Para el tercer paso ya tenemos las criptomonedas en nuestra cuenta. Dentro del Launchpad, si bajamos un poco, podemos ver que hay 4 etapas para que pueda cumplirse este proceso. La primera etapa es donde se calculan cuántas monedas BNB hay en cada cuenta. La etapa 2 es el periodo de suscripción, que va a ser el 28 de abril. Para saber la hora exacta debes conectarte en tu cuenta y aquí te va a aparecer. En mi caso será a las 2 de la mañana. Conectado en tu cuenta, vienes en la parte superior de Air y luego en Launchpad. Bajas un poco y aquí está el Launchpad. Es importante que este día en el periodo de suscripción vuelvas aquí a la hora que te aparezca aquí para mirar un anuncio parecido a este, porque en este botón amarillo va a decir suscribir BNB y vas a suscribir la cantidad de monedas que Binance haya permitido. En mi caso no se van a tomar los 2.07, pero sí una parte importante de esa cantidad. Con esa cantidad de monedas BNB que vamos a suscribir, estamos directamente comprando las monedas que nos corresponde. Luego el mismo día, pero 3 horas más tarde, es el periodo de cálculos, donde vamos a saber a ciencia cierta cuántas criptomonedas nos han tocado y que podremos vender. Luego el mismo día, pero 1 hora más tarde, será la distribución final de las monedas. Presta atención porque de esto depende cuánto dinero vayamos a ganar. Debes estar al pendiente antes de que se cumpla esta hora para venirte al apartado de trading de Binance y del lado derecho buscar la criptomoneda que vamos a tradear, que en este caso será EDU contra USDT, que en este momento obviamente no aparece. Pero haciendo el ejemplo con la criptomoneda del Launchpad anterior, antes de ser listada la moneda, en la parte central vamos a mirar una cuenta regresiva. Debemos estar preparados y saber a qué precio vamos a vender la criptomoneda. En base a otros Launchpad, podríamos esperar que al menos la criptomoneda aumente por 5 su precio. Así que si multiplicamos 0.05 por 5 veces su precio, estaríamos dispuestos a vender cuando la moneda alcance los 0.25. Pero sabiendo que ya tenemos un precio al que estamos preparados para vender, en la parte superior podríamos colocar el precio y elegir cuánto vamos a vender. Quizás un 25% primero o un 50% primero o el total de las monedas. Otras personas simplemente prefieren ver cuando la moneda se lista y el precio automáticamente comienza a subir de una forma tan brutal para venir hasta este apartado, marcar la opción de mercado y seleccionar cuántas monedas van a vender para vender en tiempo real. Solo te digo que mantengas la calma, trata de hacer las cosas bien para que veas que podrás obtener resultados. Si por alguna razón te dan pocas monedas y no puedes venderlas aquí, debes venir hasta tu cuenta Spock y del lado derecho hacemos clic en este enlace. En esta lista va a aparecer la moneda EDU, la vas a seleccionar y vas a bajar hasta el final para convertirla en BNB. Y hablando de BNB, una vez que llegue el periodo de suscripción y pueda suscribir mis monedas BNB, las voy a vender de forma automática e instantánea para recuperar mis USDT. Es lo que la mayoría de personas suele hacer, así que no te extrañe que veas en la gráfica un pequeño bajón. En internet siempre hay buenas opciones para ganar dinero, como por ejemplo esta opción que tienes en pantalla. Toda la comunidad está encantada. Si no has visto el video, solamente haz un clic para mirar la información.